Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día, cada semana, una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da tanta alegría darle la bienvenida a esta porción de Shmini, que quiere decir el octavo, que tiene que ver con el llenado de las manos de los sacerdotes, es decir, la cualificación que le ha dado de imputar sus competencias para activarse en la reconciliación con el pueblo al cual van a servir. Esta se encuentra en el capítulo 9 de Levítico, del verso 1 hasta el capítulo 11, versículo 47. Hoy queremos tratar el tema de lo santo y lo común, pero como siempre me gusta hacer un énfasis en lo que veíamos en la porción anterior, es decir, Shmini del año pasado. Yo le invito si no la ha visto, a verla porque trae mucha riqueza y lo que vamos haciendo es que vamos construyendo sobre la base de lo que hemos visto el año pasado, dando por sentado que los conceptos han quedado claros y por lo tanto tal vez ya no entramos tanto en explicación de los mismos conceptos. Ahora, recordemos que el año pasado veíamos el tema de la adoración en sus términos, refiriéndonos a los términos de Dios. En ello conectábamos que adoración es la gestión que el creyente da a la gracia de Dios viviendo desde la reconciliación. Es decir, la adoración no necesariamente podemos cantar y sentir a Dios y eso está muy bien, pero la adoración es cómo voy a responder yo a tanta gracia y a la reconciliación, cómo voy a vivir mi vida. Y decimos que tiene que ver más con servicio, tiene que ver más con morir al yo que con música. Veíamos esto desde la experiencia de los hijos de Aarón, que murieron al ofrecer fuego extraño, y yo recomiendo mucho que la vea. También vimos un caso similar al año pasado, que era el caso de Ananías y Zafira. Vamos a tomar la lectura entonces desde el 10:8, que es donde lo dejamos el año pasado. Es decir, el año pasado lo dejamos en el 10:7 y hoy continuamos en el 10:8 y dice así. Y el Señor le dijo a Aarón, o también puede leerse, y el Señor comunicó a Aarón para decir. Verso 9. Ustedes no beberán ni vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes. Decimos entonces que Dios está hablando al sacerdocio, a los ministros de ese tiempo, aquellos que tienen que gestionar las ofrendas del pueblo que llegan a pedir perdón. Y ellos deberían de saber todo el eje y maneje de lo que vivir o relacionarse con Dios tenía que ver. Hoy en día, el papel del creyente es el de un sacerdocio real, por lo tanto, también nos compete el saber todas las cosas que tienen que ver en cómo nos vamos a relacionar con Dios por medio de su gracia. En ello construimos un poquito con respecto del año pasado. Ahora bien, lo que vemos también es que la escritura está dejando entrever que Nadab y Abiú, los hijos fallecidos, se presentaron bajo los efectos del alcohol y por eso ahora lo está prohibiendo. Y es que al no estar en sus cabales, ellos no se percataron de que o no recordaban lo que Dios ya les había enseñado de no entrar a la santidad, de no ofrecer fuego extraño, etcétera, etcétera. Pero luego este versículo dice, es un estatuto perpetuo. La Biblia ha hablado de un Jucat Olam. Jucat Olam es lo que se ha traducido como estatuto perpetuo. ¿Y qué quiere decir Jucat Olam? Para ellos, quiere decir que mientras haya sacerdocio, a la hora de ministrar a la tienda de reunión, ¿cuál es la tienda de reunión? La tienda de reunión es ese espacio que cubría
los dos lugares, el lugar santísimo, en donde solamente podían ingresar una vez al año, y el lugar que se conoce como lugar santo, donde los sacerdotes tenían las mesas de los panes y a los cuales sí tenían ingreso porque ministraban las ofrendas normales de todos los días desde allí. Lo que Dios entonces está diciendo es que mientras haya sacerdocio, está terminantemente prohibido beber alcohol el día que toca ministrar, el día que toca almacenar o administrar, voy a decir, el asunto de la reconciliación. Y eso es muy importante para nosotros porque no debemos de por nada perder nuestros cabales en función de la obra redentora del Mesías. La palabra Jucat, que es la que han traducido como estatuto, se refiere a las palabras de Dios que no cambian, por eso es que a nosotros nos gusta llamarles como promesas. Y la palabra olam viene de esa palabra que quiere decir esconder. Por lo tanto, sabemos que era un tiempo escondido. Entonces, para ellos específicamente representaba el hecho de que cuando fueran a ingresar llevando sangre o administrando ofrendas o ir al lavatorio, debían de ir en sus cabales. El mal uso del alcohol siempre ha causado muchos problemas a lo largo de la historia. No se les prohibía tomar vino del todo, sino cuando fueran a relacionarse con la santidad. Y lo que hemos de entender con respecto a esto es que el creyente del siglo XXI no debe de perder sus capacidades de guardar la escritura, que es como nos relacionamos con Dios, por alcohol. Porque si lo hace, entonces no debería de hacerlo. Por lo tanto, en función de la santidad de nuestra oración, de la búsqueda de Dios, hemos de mantener una abstinencia en todo lo que tiene que ver con el alcohol o con cualquier otra cosa que nos saque de nuestros cabales. Pero también he de decir que la Biblia no prohíbe beber alcohol, es decir, no prohíbe beber vino. Eso es parte de la cultura. Por lo tanto, no hago un mandamiento de hombre diciendo aquí está prohibido, sino que esto tenemos que verlo en primer lugar para ellos, lo que no podían hacer al entrar al lugar santísimo, al lugar santo, pero para nosotros el hecho de que nunca esté nuestro juicio, nuestro criterio afectado en función de la escritura por nada de, por alcohol. Seguimos leyendo porque ahora va a explicar por qué. Y esto es lo que quiero que vaya empezando a quedarse en usted. Versículo 10 dice, para que hagan distinción, palabra aquí también quiere decir separación, entre la santidad y lo común, entre lo inhabilitado y lo inhabilitado. Hay dos cosas que se pide que se haga diferencia, distinción. La santidad. ¿Pero qué es la santidad? Aquí no está hablando del santuario, aquí está hablando de Dios. Es decir, debemos de aprender como ministros de Dios siempre a tener claro que Dios está aparte de todo, que no podemos relacionarnos con Dios como se nos antoje o en nuestra creatividad, sino es por medio del sacrificio de la ofrenda que Él hizo en el madero del Calvario por nosotros. La santidad aquí está personalizada, por supuesto, tiene que ver con Dios. Y está diciendo algo, debes de separarla de lo común. Y esto es muy interesante en un tiempo como el que vivimos, en donde esto se empieza a perder. Dios está diciendo, no, tomen nota, tomen nota que con Dios, el que quiera conocer a Dios, debe de estar santificado. El que quiera relacionarse con Dios, el que quiera tener o profundizar en su conocimiento con Dios, no es por oración, no es por cantitos, no es por emociones, es por medio de la santidad, el cumplir una, una, de cumplir la escritura. Algunas versiones han traducido la palabra común, porque eso es la primera referencia que quiero hacer entre la santidad y lo común. Eso debe estar separado, es decir, mi humanidad es lo que representa lo común ahí. Yo debo de aprender a subyugarla y relacionarme con Dios desde su palabra, desde la santidad de Él. Como decía, algunas personas han traducido, algunas versiones colocan acá profano porque está la palabra hol.
Y la palabra whole se refiere a aquellas cosas que son aptas, es decir, pueden, están habilitadas, pero que en primer lugar tienen un defecto en sí. Y me explico. Eh, Pensemos en el sacrificio en este momento histórico en donde se va a sacrificar, valga la redundancia, una ovejita. Pero la ovejita es tuerta o está con la pierna quebrada. Eso la volvía común. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se puede comer, quiere decir que puede tener cualquier uso menos el de ser ofrecida como ofrenda a Dios. Está prohibida como ofrenda, pero no como comida. Como comida está completamente permitida. La Biblia está haciendo una distinción entonces que en la relación a Dios, incluso las cosas que son comunes, que no son pecado, que no están inhabilitadas o como traducen las versiones inmundas o impuras, pero que ah, son comunes, no debemos de ofrecerla a Dios. Por eso es que la Escritura, de hecho, levantando manos santas sin ira ni contienda porque está hablando de buscar a Dios sin ira, sin contienda. Está hablando de que no es que yo llegue tal como soy, sin nada que ofrecer, Él me va a aceptar. No, 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 es que yo debo de tener conciencia de que es de la otra forma. Debo de trabajar en la santidad y en esa santidad que estoy trabajando por medio de su palabra, Dios se va a ir revelando a mi vida. También preferí la palabra común porque en la escritura profanar es darle un uso común a las cosas santas. Por ejemplo, hay un aceite que se ha dicho acá que era solo para el santuario o en la menorá que era solo para el santuario. Bueno, el hecho de usarla en una casa era darle una cosa común. Y lo que tenemos que entender es que Dios es tan santo que tiene que estar distinguido. Y por eso recalcamos la importancia que tiene relacionarnos con Dios en sus términos, desde su palabra. Él nos salva, por supuesto, como pecadores y nos ama como pecadores que somos. Pero su idea no es que nos quedemos siendo pecadores ni que reincidamos en los pecados que ahora vamos teniendo, sino que trabajemos. Esta es la santificación de nuestras vidas, como enseñaba el Evangelio, en llegar a ser como Él es. De hecho, en esta misma porción se ha señalado en Levítico 11:45. Lea conmigo. Porque yo, el Señor, y aquí le agrego el Señor Jesús, Adonai, Jehová, como usted quiera, porque Él es uno, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, que es el pacto que Él ha dicho, porque yo soy el Señor su Dios que los ha hecho subir. Yo soy el Señor Jesús, el que los libertó. Yo soy el Señor, el Dios, el único que hay, que los ha hecho subir del pecado de la tierra de Egipto, de cómo ustedes eran antes, para ser su Dios. El pacto con Abraham. Por lo tanto, dice, serán pues santos porque yo soy santo. La segunda categoría que había de distinguir, regresando a nuestro versículo inicial, el 10, he traducido por inhabilitado y habilitado. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay cosas que definitivamente no tienen lugar en la vida del ser humano, porque nos deshabilitan con respecto a la santidad. Cuando una persona, por ejemplo, estaba inhabilitada porque tenía Zaraat, que es lo que han mal traducido como lepra, se la tenía que llevar fuera del campamento porque no estaba habilitada para estar dentro. Ni siquiera podía presentar ofrendas por pecado hasta que pasara el tiempo que tenía que estar. Cuando nosotros quebrantamos la palabra del Señor en las cosas donde hemos visto que nos volvemos inhabilitados, lo traducen como impureza, y de esto hay una gran lista aquí siempre en Levítico. Lo que nosotros hacemos es que no solamente ya no somos comunes, sino que ahora nosotros mismos nos alejamos del conocimiento de la revelación de Dios. Los sacerdotes tendrían que aprender a distinguir, por eso no podían alcoholizarse, de aquello que estaba inhabilitado de lo que estaba habilitado. Y la escritura ha hablado mucho de esto en función de nuestro comportamiento, en función de nuestras relaciones íntimas con nuestras parejas, en función de la dieta, bueno, en función de muchas cosas. Y es necesario, en función de la maledicencia, etcétera, etcétera, es necesario aprender a distinguir
como sacerdotes ahora mismo en el siglo XXI. Esta faceta de la inhabilitación, o lo que traducen como inmundo o impuro, es uno de los tres resultados del que encierra el concepto castellano de pecado. En hebreo son tres conceptos, pero en castellano los hemos encerrado solo en la palabra pecado. Número uno es errar. Número dos es la rebeldía del corazón que se le da a la escritura por default, porque ahora estamos en contra de Dios. Y tercer es esto, lo inhabilitado, lo tamé es en hebreo. Adelantemos para seguir avanzando. Versículo 11. Y para que instruyan, dice, a los hijos de Israel todos los estatutos, nuevamente la palabra que ya explicamos, promesas, le coloqué leyes que no cambian, también es otra forma de verlo, que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Ahora bien, la mayoría de Biblias que consulté pusieron aquí para que enseñen. Yo traduje la palabra por instruir porque es el verbo yará, y el verbo yará tiene dos connotaciones. La primera es que Dios derrama su lluvia de conocimiento para que nosotros obtengamos el- la forma de hacer las cosas. Pero la otra es la instrucción que Dios da para que nosotros, por ejemplo, en nuestra proyección hacia afuera, siempre demos justo en el blanco, siempre acertemos. Este verbo yará, entonces, es el que da origen a la palabra Torah, que tiene esas dos implicaciones, la revelación de la sabiduría de Dios, pero también la, cuando la practicamos, no nos vamos a equivocar. Por eso es que todo lo que está escrito, no tenemos por qué pensarlo, no tenemos por qué evaluarlo, es lo correcto, porque siempre vamos a dar en el blanco con respecto de Dios. Y esto, dice Dios, son promesas o leyes inamovibles para los herederos de Israel. ¿Y quiénes son los herederos de Israel? Siempre me gusta expandir o hablar sobre ello. Hemos de distinguirlo, traducen los hijos de Israel, pero la palabra es herencia. ¿Quiénes son los herederos de Israel? Aquellos que heredan el proyecto de Dios. ¿Hay descendientes de los patriarcas? Por supuesto que hay, pero entran por medio del Mesías Jesús. Pero en su gran mayoría, perdón, esta gente ha entrado por medio de la adopción de Jesús desde el mundo gentil. Y hay una aplicación de ello que quiero hacer desde el Evangelio y quiero que usted me acompañe para terminar de afincar esta enseñanza en su corazón. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 27. Leemos y dice así. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Ahora, esta es una conversación que se está dando entre Pedro, el apóstol Pedro, y Cornelio, un centurión romano que Dios está insertando a su pueblo, que Dios está llamando para darle herencia en Israel, para darle una heredad, así como si usted ha creído en Jesús, se la dio a usted y me la dio a mí. Pero en este momento histórico, y es importante hacer un contexto, la religión o la fe de Israel, voy a llamarle la creencia de Israel, que hay muchas creencias en Israel, no hay un judaísmo en el primer siglo, eso está claro, pero hay muchas creencias. Una de esas creencias o formas de verlo es el fariseísmo, que tampoco es que estuvieran todos de acuerdo en una forma. De hecho, habían muchas escuelas, dos principales, en el primer siglo. Pero en ese sentido, el fariseísmo empezó a crear categorías para nombrar a los gentiles basado en la porción que ahora estamos viendo. Y agregó, de hecho, hasta agregó más. En primer lugar, se aplicó el término hol, que es lo que yo he traducido como común, pero que también implica tomarlo común para cosas santas o tomarlo santo para cosas comunes. Esto es profanar. Y dependiendo de donde los gentiles estuvieran, pues se les llamó hol, es decir, comunes o profanos. La segunda categoría, que la vemos aquí, la veremos aquí, es la categoría de tamé, que es lo que traducen como inmundo, pero que lo que realmente quiere decir esto es que no está apto para, está inhabilitado. Es, los
fariseos llamaban entonces a los gentiles también tamé. Quizás Hall eran los que ya iban, estaban dentro de las casas de estudio fariseas. Hall era el que estaba en la puerta. Esta parte es difícil saberla, pero lo que sí está muy documentado es que era como se referían a ellos. De hecho, también les llamaban shekets, y esto no aparece en nuestra porción, aunque sí aparece en la Torá, porque shekets son los animales rastreros, los reptiles y los insectos que se arrastran, que eran abominación. Entonces, para ellos un idólatra era un shekets, alguien que iba al culto de una deidad X, era un shekets. Y era como el fariseísmo se refería a las personas. Pedro ha escuchado esto a lo largo de su vida. Pedro ha crecido en ello y, claro, pasó 3 años con el Mesías, con Dios, y aprendió muchas cosas. Pero es que ahora toca aprender esta lección. Por eso, cuando Dios quiere tratar a los gentiles, porque Dios quiere llamar, tiene mucho pueblo dentro de los gentiles y no solo dentro del pueblo judío, esto es en el primer siglo, Dios entonces va a usar a Pedro porque quiere injertar a Cornelio. Y entonces conduce a este a buscar a Pedro, pero Pedro jamás hubiera ido con los hombres que él envió a menos que Dios no le hubiera mostrado una visión. Así que vamos a recordar cuál es esa visión leyendo el 10:11 y dice así: Pedro vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado por la tierra con 4 puntas. Versículo 12. Había en él toda clase de cuadrúpedos, estos son los tamé, y reptiles, estos son los shekets, y aves del cielo. Estas también son shekets porque son aves de carruña. Versículo 13. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora muchas personas infantilmente y erróneamente han visto a Dios d- cambiando su dieta, dando su dieta por terminada. Es infantil y es absurdo y es erróneo, porque Dios está queriendo dar, en primer lugar, es una visión. Él tendría que haberlo legislado él mismo si, cuando estuvo acá, en Jesús, pero realmente lo que quiere es cuestionar el paradigma de Pedro de que el gentil no puede entrar ahí. Veamos la reacción de Pedro. Es decir, cuando dije al gentil no puede entrar ahí, es que él no puede ni siquiera entrar a la casa de un gentil. Ahora sí veamos la reacción de Pedro. Dice el verso 14. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada puro, impuro o inmundo. Esto es tamé o shekets, podría interpretarse también. Verso 15. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz y dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Ahora, no está hablando de que coma estos animales, pero está hablando, le está dejando la enseñanza de que hay algo que Dios ha habilitado o está en el proceso de habilitar, y eso es lo que no puede llamar el impuro. Dios no lo está invitando a comer porque, repito, no es un lienzo físico que descendió del cielo, es una visión. Es decir, él está viendo cosas, pero que físicamente no están allí, porque lo que Dios está haciendo es cuestionar su paradigma con respecto de algo más. Y ya veremos qué es esto. Verso 28, adelantemos la lectura, dice: entonces Pedro les dijo, y me explico, quizás antes de leerlo, Pedro, Dios le dice que vaya con los gentiles. Y justo cuando él entra a la casa, que no hubiera entrado a menos de que Dios no le hubiera mostrado la visión y le hubiera ordenado que fuera, porque Pedro venía del mundo judío con un trasfondo fariseo. Esto es importante aclararlo. Versículo 28. Ahora sí, entonces Pedro les dijo a ellos: ustedes, es decir, los gentiles, encabezados por Cornelio, saben que no es lícito, no por la escritura, por las leyes fariseas, para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo.
pero Dios me ha mostrado, y aquí viene lo que la visión Pedro entiende. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar común, es decir, hol, o tamé, o inhabilitado. Y Pedro ahora ha entendido la visión. ¿Y cuál es la visión? Que Dios tiene pueblo dentro de los gentiles a quienes quiere hacer santos. Que esto trasciende, rompe la cosmovisión farisea, que es una especie de apartheid espiritual, que es una especie de monopolio espiritual, pero que Dios ha traído la salvación también para los gentiles. Esta es la correcta forma de verlo. Ahora bien, en respuesta, Cornelio le explica cómo es que Dios se ha movido a llamarlo. Y Pedro entonces termina de comprenderlo. Verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, es decir, se empieza a santificar, le teme y hace lo justo, le es acepto. Quiero explicar esto. ¿Qué es temer a Dios? Es para el gentil que está entrando a apartarse de tres cosas. Esto se legislará en el capítulo 15. Por eso decimos que eso es apartarse de la idolatría, apartarse de la inmoralidad sexual y apartarse de la violencia que lleva a matar en todas sus repercusiones. Es decir, no matarás, no tendrás dioses ajenos y la pureza sexual. Eso es temer a Dios, porque se evidencia. Y eso es hacer, y hacer lo justo, que es a partir de ahí empezar a aprender cómo santificarnos, que es lo que nuestra porción nos está diciendo, que el sacerdocio debe de entender para relacionarse con Dios desde la perspectiva de su palabra. Entonces, para terminar, quiero hacer algunas conexiones importantes con ustedes. En primer lugar, en nuestra porción, Dios está enseñando a los sacerdotes a instruir. Esto es con su Torah, con su palabra, a los herederos de Israel, sean estos descendientes de los patriarcas o sean estos em, gentiles que han entrado por Jesús, lo que se conoce hoy como la iglesia. La intención de Dios es que todos sean santos para que puedan relacionarse con Dios, y esta santidad es por medio de un sacerdocio que enseña la escritura, porque es la enseñanza de la escritura, la enseñanza de su palabra, especialmente de los primeros 5 libros de Moisés, la que nos enseña a relacionarnos con Dios. No es una cuestión subjetiva. Dios no dejó a nuestra creatividad cómo acercarnos a Él, sino que Dios lo dejó establecido en su palabra, y los sacerdotes hemos de indagar. Hoy en día usted está actuando como sacerdote al indagar qué es lo que tiene que hacer, porque Dios, en segundo lugar, busca relacionarse con nosotros. Dios quiere hacer cumplir esa promesa de que Él sería nuestro Dios, como lo veíamos en el versículo de Levítico. Estoy buscándolo. 11:45. La santidad es porque Dios quiere relacionarse con nosotros, pero si se relaciona sin nosotros haber trabajado en nuestra santidad, entonces nos va a afectar, porque Él es santo. Recuerde usted el caso de Nadab y Abiú. Por lo tanto, en tercer lugar, para el creyente, tercera conexión, es necesario trabajar en su santidad. Si el creyente quiere relacionarse con Dios, debe trabajar en su santidad, porque en la medida que mejore esto, en la medida que cada vez sea más bíblico, podrá tener acceso a conocer a Dios de una mejor forma, y esto es relacionarse con Dios en sus términos. Yo quedo a la espera de si usted tiene alguna duda y lo pone en los comentarios. Estamos para servirle. Y si no, le invito para acompañarnos la próxima semana cuando tengamos un estudio nuevamente interesante desde las porciones del Señor. Le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.